tenemos, aquí está nuestra amiguita para traer información bien importante, Yaneli Crespo. ¿Cómo estás, Yaneli? Hola, Yaneli. Muy bien, bien contenta de estar con ustedes nuevamente aquí. Qué bueno. Así que muy feliz y muy agradecida de esta oportunidad. Que muchas bendiciones para ti y para todos los que nos escuchan. Sabemos que hay muchos niños y padres, madres probablemente escuchando este programa. Por eso te quiero comenzar preguntando, ¿todos los niños tienen talentos? Todos los niños tienen talento. La clave está en estimular su creatividad y buscar que la enseñanza sea a través de los sentidos. Tenemos que volver a tocar, a oler, al gusto. Ya los nenes solamente es una enseñanza mecánica, no, y no podemos dejarle la enseñanza solamente a los maestros. Los padres, los encargados, tienen que involucrarse también. Otro factor es el juego simbólico. ¿Cuántos de ustedes no jugaban cuando pequeños a lo que ustedes querían hacer? Hoy en día le preguntamos a un niño qué tú quieres ser y no sabe. Desde pequeña yo ponía mis muñecos y les daba clase, y hoy en día trabajo con niños. Así que ese juego simbólico de imitar el rol de otra persona es importante. Tenemos que volver a jugar, tenemos que volver a explorar, tenemos que volver a permitir que los niños jueguen con los gusarapos como antes hacíamos nosotros. Cierto. Que nos mojábamos y después los buscábamos en las canales. Yo viví eso. ¿Qué cosa es la diversidad funcional? Es un término que surge para no discriminar a una persona por su condición, sino que eso no incapacita a la persona para aprender, sino que tenemos que adaptar tanto los materiales de enseñanza como sus evaluaciones. Ejemplo, si un niño tiene autismo, que la dificultad de ello es la comprensión auditiva, ese procesamiento auditivo, no podemos hacer que todo sea escuchando. Tenemos que adaptarle los materiales de forma visual. Si un niño es sordo, tenemos que ofrecerle lenguaje de señas para evaluarlo. Y no podemos limitarlos. Todos pueden aprender, pero adaptando los materiales de la forma correcta. Yaneli, ¿cuáles son las barreras que normalmente enfrentan los padres, verdad, las madres encargados de los niños con este asunto de la diversidad funcional? Una educación que no está adaptada de forma individualizada. Es una educación que está adaptada a que todo el mundo aprende igual, lo cual no es correcto. Otro de los factores es que no encuentran información o la información que encuentran es negativa. Cuando hay niños con diferentes condiciones, aún con autismo, que han llegado hasta doctorado y aún así quizás no han estudiado, pero han logrado tener un negocio y han podido ser independientes. Y ese es el mensaje que yo le quiero llevar a esos padres, a esas madres que le acaban de dar un diagnóstico. No se preocupen, lo que tenemos es que trabajar, no se preocupen por el futuro, trabajen por el presente de su hijo. Excelente. Y adquieran sus herramientas. Yaneli, si hay gente que quiera matricularse, aprender un poquito más, adquirir herramientas, ¿cómo lo hacen? Todavía tienes la oportunidad de llamarnos hoy al 787-314-1286 e inscribirte a la primera escuela de madres, padres o encargados, en donde te vamos a ofrecer herramientas para que descubras los talentos y la creatividad de tu hijo. Neuronas en Acción no critica, sino por el contrario, te ofrece esperanza, te ofrece herramientas para que puedas sacar lo mejor de tu hijo. Tremendo, así es que a llamar ahora, 787-314-1286. Comenzamos hoy a las 5 de la tarde. Eso es. Gracias, Yaneli. Bueno, muchas bendiciones. Amén. Empire Gas